A partir de este momento te invitamos a escuchar La Tuerca. Muy buenos días, estamos aquí en La Tuerca como todos los domingos en Sol 88.9 y Plus, su canal de opinión. Este domingo con dos dirigentes de los pueblos indígenas. El cacique de las tierras colectivas fuera de las comarcas, Elibardo Membache, y el abogado Héctor Huertas, quien ha representado a la coordinadora de pueblos indígenas y a los indígenas en todas sus luchas en los últimos años. Queríamos preguntarles qué es lo que está pasando con el reclamo que hacen los pueblos indígenas sobre las tierras colectivas y que se conviertan en propiedad colectiva de los pueblos que residen en ellas. Cacique. Bueno, mi nombre es Elibardo Membache, yo soy el cacique general de tierra colectiva en Verán Guaunán, de las comunidades que quedaron fuera de la comarca en Verán, en la provincia del Darién. Creo que nosotros, desde un principio, antes de la creación del Parque Nacional en la provincia del Darién y en otras provincias, ya existían las comunidades. Y el temor de mucha gente en Panamá piensan que al titularse en las comunidades, las tierras, convertirse en tierras colectivas, como que corren el peligro que se va a desaparecer Darién. Es la mentalidad que tienen, cuando sin embargo, pues, es más, se va a proteger ambas partes, tanto el parque y las comunidades indígenas de tierra colectiva. Explíqueme, abogado Héctor Huertas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué este reclamo? ¿Por qué hay comunidades que quedaron fuera de las comarcas que existen actualmente en Panamá? Sí, bueno, primero, buenos días a todos y gracias, James, por la oportunidad que le da la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas y también a las organizaciones indígenas que lamentablemente no tienen las voces que tienen otros sectores del país. Una primera cuestión que es importante saber para todos los panameños es que tenemos un marco constitucional. Hay una constitución que establece que los pueblos indígenas tienen derecho, el Estado está obligado a la preservación de las tierras colectivas de todas las comunidades indígenas. Y este texto constitucional tiene que ver porque cuando el Estado panameño se erigió en el 1903, que nos independizamos en el mes pasado, ya existían los pueblos indígenas, ya los pueblos indígenas estaban ahí y el Estado tenía la obligación de también asegurar no solo los derechos de los que estaban en las ciudades de Panamá, Veraguas, que en ese entonces eran los centros, sino también de las comunidades indígenas. Este texto constitucional termina con lo que entiendes tú que son las comarcas indígenas, se van creando las primeras comarcas indígenas. Lamentablemente que ha sido una lucha constante de los pueblos indígenas. En 1925 el pueblo Cuna, de la que soy yo, hace una revolución exigiendo precisamente el tema de tierra, territorios y recursos frente a invasiones a sus tierras por terceros. Y así sucesivamente el Estado panameño ha cumplido con la mayoría de las comarcas. Tenemos 7 comarcas indígenas. En el caso de las titulaciones colectivas, que es el caso de Elibardo Membache, es una lucha que tiene más de 40 años, en donde ellos están exigiendo una ley que le dé derechos colectivos a sus tierras. A diferencia del título individual que todos conocemos, que lo usan los campesinos, las empresas, que ellos pueden disponer de la tierra, el indígena no dispone de la tierra igual que ellos. Ellos conservan la naturaleza, protegen los animales porque esa es parte de su cosmovisión. Y entonces en la Asamblea Legislativa en el 78, en 1998, crea la Ley 72 de 2008, perdón, para hacer la corrección, que establece las titulaciones colectivas de esa tierra. Y la Asamblea Legislativa aprueba esa ley. Pero ¿qué pasó? Nos encontramos con las cuestiones ambientales. La preocupación ambiental de todos los panameños, que los indígenas también nos consideramos parte también de esas preocupaciones ambientales, de que se está talando, se está deforestando, estamos acabando con los recursos hídricos de todos los panameños y había que buscar una solución y eso paró las titulaciones colectivas. Son 25 solicitudes de titulaciones colectivas, solo se aprobaron 5, 2 se aprobaron por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nosotros estuvimos involucrados, en donde Panamá se le condenó por violar casualmente la constitución nuestra. Pero estas titulaciones de las que ustedes nos hablan, las 25 titulaciones, son tierras que quedaron fuera de la comarca. Correcto, todas están fuera de la comarca, están en áreas protegidas. ¿Pero en qué provincia? Fuera, en la provincia de Darién, Panamá y Colón. También esos son los 3 lugares donde hay comunidades indígenas. Cacique, ¿qué significaría
que se aprueben las titulaciones y qué significaría que no se aprueben las titulaciones? Bueno, si se aprueban las titulaciones, realmente sería una lucha histórica para los pueblos indígenas, de que por mucho tiempo, porque siempre los gobiernos que antecedieron negaban a la titulación colectiva por ser una figura de área protegida. Pero al titularse, al otorgarse las tierras colectivas, sería histórico para nosotros. Al no titularse, al negarse, sería como que ir en contra de las declaraciones de derechos internacionales que ya por sí solas se declara. O sea, hay reglas, hay normas internacionales que sí le da derecho a los pueblos indígenas a la protección y la seguridad territorial. ¿Cuáles son los pueblos indígenas que viven en estos territorios? Son los pueblos indígenas en Verá, los Bonán también son otros pueblos indígenas. Hay comunidades cunas también, y hay comunidades bribri, y también están los nazos que están casualmente en la Corte Suprema de Justicia. Cuando hablamos de comarca, para explicarle a los oyentes y a los televidentes, ¿esto se trata de un negocio? ¿Se trata de unas tierras que ustedes quieren para venderlas? ¿Qué son las comarcas realmente? Para un poco familiarizar al que escucha este programa, es como los municipios. Los municipios, nosotros aquí nos reconocemos como municipios, que nombramos los representantes de corregimiento, y el municipio hace el Consejo Municipal, que es el que toma las decisiones para el bienestar de la gente de la ciudad de Panamá, de David, etc. Las comarcas indígenas son otra forma administrativa igual, pero en vez de ir representantes, son los representantes de cada comunidad, que ante una asamblea, que le llaman congreso o consejo, toman las decisiones para el beneficio de todos los ciudadanos indígenas que están ahí. En esos consejos se hablan en sus idiomas, se habla en un consejo cuna, se habla en solo cuna, en el Emberá se habla del consejo Emberá, y ahí se respeta la cultura indígena y esa fórmula democrática y política y de derechos humanos que el Estado panameño creó, lo que permite a los indígenas es desarrollar sus territorios de acuerdo a sus culturas como visiones y la administración de sus recursos naturales. Lamentablemente hay muchas colisiones porque no todo el mundo entiende lo que son las comarcas indígenas. ¿Ustedes por qué quieren que les titulen la tierra? O sea, ¿cuál sería el propósito? ¿En qué los beneficia usted y en qué beneficia al país? Para que entiendan los oyentes y los televidentes. Bueno, en realidad nosotros nos sentíamos desprotegidos. Nos sentíamos desprotegidos cuando más no teníamos la ley 72. Pero cuando se aprueba la ley 72 el 23 de diciembre de 2008, sentíamos que por lo menos se aprueba una ley para la protección de los territorios. Entonces, pero quedaron algunos territorios que dentro del parque nacional o área protegida. Entonces, lo que nosotros queremos es que nos asegure los territorios, ¿verdad? En sentido de que si no se aseguran los territorios, créanme que sentíamos como que no había ninguna protección. El Estado sigue poniendo normas, ¿verdad? Porque en realidad esos territorios, ya las comunidades indígenas estaban establecidas antes de la creación del Parque Nacional y nunca se tomó en cuenta cuando se... ¿De cuál Parque Nacional estamos hablando? Darién y otro acá en la región de Chagres, ¿verdad? Entonces, la otra cosa es que siempre si se titula y se legaliza, créanme que estaríamos beneficiando a los pueblos indígenas, al país y al mundo entero, porque se trata de protección. Para explicarle a los oyentes y a los televidentes, cuando se habla de titulación de tierras para los pueblos indígenas, no es que se le va a dar un título de propiedad a una persona y que después puede disponer y vender como un particular. ¿Cuál es la diferencia? Que los pueblos indígenas, y corrígame abogado si estoy equivocado, tienen un precepto, un concepto, una forma de vida. La tierra es propiedad del pueblo indígena. Usted va a vivir en una parcela, usted la va a cuidar, usted va a sembrar, usted va a criar a sus hijos, pero usted no puede disponer de esa tierra y vendérsela a un particular. Usted
porque al final es propiedad de todo el pueblo indígena, o sea, la permanencia, la vida, la cultura de los pueblos indígenas por cientos de años se debe a eso, a que no hay una mercantilización de la tierra. Tengo entendido que el reclamo hoy de los pueblos indígenas que quedaron fuera de las comarcas establecidas por ley en los últimos 30 años es porque se crearon parques nacionales, el Parque Nacional Darién, el Parque Nacional Soberanía, y en esas tierras hay pueblos indígenas que hoy no pueden disponer como propiedad colectiva de esos terrenos. Tengo entendido también que ahora hay una resolución del Ministerio de Ambiente, queremos que nos explique el abogado, que abre el camino para que, siguiendo los procesos legales, esas tierras ocupadas por los pueblos indígenas dentro de los parques nacionales se conviertan en propiedad de las poblaciones indígenas, no de un cacique o de un congreso o de cualquier dirigente indígena o poblador indígena. ¿Por qué le da seguridad jurídica al pueblo indígena? Porque ya se sabe que eso pertenece al pueblo. Y ahí van a vivir, y ahí van a cultivar, y ahí van a cuidar la naturaleza. Una de las cosas que quizás a los que residen en las zonas urbanas se les olvidó es que tenemos bosques, tenemos árboles, tenemos animales que ya no vemos en la ciudad, porque las poblaciones indígenas cuidan la naturaleza. Porque yo a veces escucho cuando se hace el debate y dicen más tierras para los indígenas. Espérense, no son las tierras de Paitilla, ni son las tierras de Costa del Este, ni son las tierras de las ciudades donde se construyen urbanizaciones o grandes torres de edificios. Muchas de esas tierras son o selváticas, o montañosas, o de difícil acceso. Pero en la medida en que se cumpla con las demandas de los pueblos indígenas, en la medida en que se proteja la naturaleza, yo creo que sale ganando el país. No gana el pueblo en Verá, Guaunán, o el pueblo Guna, o el pueblo Novebuglé, o los Bribiri, o los Nasos, no, ganan todos. Entonces al final se trata de un asunto de justicia. ¿Qué pasa si mañana esa resolución tiene efecto en las decisiones del gobierno en el futuro con relación a esos reclamos? Así, tal como lo ha explicado, las titulaciones colectivas indígenas lo que buscan es asegurar la preservación de la cultura indígena, porque tienen estilos de vida totalmente distintos. Segundo, no hay una disposición individual de las tierras. Una persona no puede venir, titular las tierras y vendérselo a un colombiano, a un extranjero. Eso. Hay un concepto de, diría yo, de nacionalización. Si los indígenas somos parte del Estado de las tierras. Y hay una protección. Las tierras son inalienables. ¿Qué significa esto? Que no pueden ser, los indígenas no pueden disponer a un tercero no indígena de las tierras. También tiene un sentido de conservación. Si las comunidades están ahí, las comunidades conservan el bosque, conservan la mayoría de los animales, tal como tú lo planteas, eso es un plus que se le da para todos los panameños. Es decir, mantienen los pulmones, porque los estilos de vida de ellos no está la tala indiscriminada, no está actividades comercializadas de explotación de la tierra, y que esto puede provocar una crisis ecológica en el futuro. Entonces, para mí es una política pública del Estado panameño que está resultando, y eso lo demuestran los mapas. La mayoría de las áreas protegidas o los bosques coinciden con los territorios indígenas. Entonces a nosotros nos parece que la resolución que aprobó Mi Ambiente fue una discusión bastante fuerte desde hace 5 años, en donde el Ministerio de Ambiente sostenía en ese entonces, hace 5 años atrás, que los bosques son propiedad del Estado y que las aguas y todos los recursos naturales son propiedad del Estado, y que al ser propiedad del Estado no pueden ser inalienables y no se pueden adjudicar a las comunidades indígenas. Ahí fue la discusión. Entonces nosotros lo decíamos, obviamente, como tú dices, ¿qué pasó antes? Antes, ¿qué estaba pasando? Que el colono o la persona no indígena que estaba acostumbrado, y es su forma que le hemos enseñado y le han enseñado a talar y a sembrar, a talar y a poner animales, destruye el ambiente, y no es culpa de él. Y los indígenas tratan de frenar esto. Al no tener un título, obviamente la frontera agrícola se ha extendido, la tala indiscriminada se ha extendido, porque también hay una falta
de presencia institucional del Estado en esas áreas. Después del También. cambio comercial, aquí en La Tuerca, seguimos hablando de estos temas, sobre tierras colectivas, sobre las comarcas y sobre dos temas que yo creo que tenemos que tocar. Llega la mano del Estado a las comarcas, llegan los gobiernos a los pueblos indígenas y cuál es la visión y la posición que tienen los pueblos indígenas sobre las reformas constitucionales. Vamos al cambio comercial y volvemos. Ya regresamos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta aquí en La Tuerca conversando sobre los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y sus demandas. Quiero aclarar, no son reclamos, son demandas. Cuando hablamos de demandas es que se están pidiendo cosas que tienen una base justa. Con Elibardo Membache, cacique de tierras colectivas fuera de la comarca, y el abogado Héctor Huertas, quien representa los intereses de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas. Ahora que hablamos de tierras colectivas, de estas demandas que se están haciendo desde hace 30 o 40 años, ¿llega la mano del Estado a las poblaciones indígenas o esas son soluciones tímidas cada 5 años? Cacique. Bueno, con respecto a la demanda, usted se refiere... Que el Estado llegue... No, en el caso de las demandas, lo que estamos diciendo es que los reclamos, o sea, lo que ustedes piden tiene una base justa. Pero la pregunta es, ¿llegan los gobiernos a las comarcas? ¿Tocan a los pueblos indígenas? ¿Están solucionando los problemas? ¿O falta que de verdad exista una especie de revolución gubernamental que toque a los pueblos indígenas y los saque de las situaciones de pobreza y subdesarrollo? Bueno, en realidad yo voy a hablar en el caso del Congreso General de Tierra Colectiva en Darién, en Veraguanán. Este servidor ha caminado todas las comunidades indígenas en la provincia de Darién. Y hay comunidades de difícil acceso, que me da lástima que lamentablemente las oportunidades no le llegan. En tema de salud, en tema de educación, escuela deplorable prácticamente, construida hace 40, casi 50 años. Las giras médicas llegan esporádicamente de vez en cuando. No llegan las oportunidades de proyectos o programas que puedan desarrollar y mejorar su calidad de vida. Temen invertir en esas comunidades, considero yo, porque quizás no representa un interés grande a las empresas y sucesivamente. Entonces, si no atacan a esas necesidades, toda una vida las comunidades vamos a tener ese tipo de problemas, sea en tema de salud, de educación y otros programas que el gobierno lleva, porque casi la mayoría de los proyectos y programas se concentran en área accesible. Abogado Héctor Huerta, ¿llega a la mano del Estado o falta? ¿Qué falta? Yo creo que para mí los panameños tenemos que tener visiones claras de estilos de vida, y esto es lo que nos cuesta un poco entender. Los indígenas tenemos más de 500 años de existir, mucho antes que llegar al Estado panameño inclusive a existir. Y no nos hemos muerto, hemos estado ahí, hemos estado con nuestras tradiciones, con nuestras culturas, con nuestros cantos, con nuestros bailes, y tampoco no hemos, es decir, hay algunos mensajes que me parece a mí que son mensajes que no nos dejan a todos los panameños ver el desarrollo desde la perspectiva de cada una de las comunidades. Las comunidades campesinas, por ejemplo, lo ven como hacen sus casas, lo ven en la agricultura, lo ven en la ganadería. Las comunidades negras también lo ven en la costa, con la pesca, con Congo y todo lo demás. Y las culturas indígenas también tienen su identidad, que está ligada al desarrollo. Si el Estado lamentablemente viene todos los 5 años, primero, con políticas paternalistas, asistencialistas y proselitistas. Así tú jamás vas a generar desarrollo. Si no golpeas a las estructuras económicas que empobrecen a toda nuestra nación, incluyendo a las indígenas, nunca vas a promover el desarrollo comunitario. Y te pongo un ejemplo. La mayor parte de la madera de Darién, ¿de dónde sale? Sale casualmente de Darién. ¿Y quiénes son los beneficiarios? Terceros. No son las comunidades negras, no son las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque la ley
no lo permite. La ley habla acerca de un promotor, un inversionista que es extranjero, que trae millones de dólares y no deja ni un plus, no deja absoluta ni un valor agregado o el Estado invierta para que esa madera realmente revierta a la economía panameña, se consuma por el panameño y pueda producir a las comunidades. Por ejemplo, el plátano, el coco, que en Cunayala también, que son productos que se dan. El Estado debe tener políticas públicas dirigidas a la comunidad para que la comunidad pueda realizar esa riqueza. Pero no, la riqueza en Panamá se queda en un minúsculo grupo de gente que maneja la minería, que maneja la madera, que maneja el comercio. ¿Y qué están haciendo? Sí, no están empobreciendo, porque no están mandando productos de supermercados que hacen que las comunidades indígenas lo vean mucho más fácil por el tema monetario y obviamente los aleja de sus nainus, de sus fincas, de su forma de cultura, de su forma de tradición. Yo de niño a veces me comía un maíz muy gris, bastante nutritivo y todo lo demás. Ahora la galleta que me vende Pascual o la galleta que me vende de Estados Unidos, y eso no solamente nos empobrece mentalmente y también físicamente. Entonces nosotros sí consideramos que los pueblos indígenas tienen una propuesta de desarrollo, pero que lamentablemente no hay políticas públicas encaminadas a cumplir con los derechos humanos de las comunidades indígenas desde su visión. Lamentablemente esta es una realidad. Por eso cuando se habla de empobrecimiento de los pueblos indígenas, yo hablo de empobrecimiento. No es que no somos pobres, hablamos de empobrecimiento. Y no es que estamos en contra del desarrollo tampoco. Los cunas tenemos abogados, los hembras también tienen abogados, los noves tienen abogados, médicos también tenemos. O sea, nosotros no hemos rechazado el desarrollo. Lo único que sí estamos planteando que el desarrollo es hacia los indígenas, como los panameños también lo van a plantear. Panamá para los panameños, no para las transnacionales, no para los sectores de afuera. Ese es un dilema en donde los pueblos indígenas han planteado muy claras sus demandas, desarrollo, y por eso es que el tema de las autonomías son necesarias. Y un ejemplo claro es el Congreso General Cunayala, que aunque alguna gente no lo entienda, algunos panameños no lo entiendan, realmente ahí está el residuo nacionalista de que los recursos de Panamá son para los panameños. En esas giras, cacique, que usted ha realizado por las comunidades, ¿cuáles son las enfermedades que más están afectando al pueblo en Veraguaunán? En este caso, las de nutrición en las comunidades. Desnutrición, otro también, pues eso al tener ese tipo de problemas, pues no hay desarrollo en las escuelas, no avanzan. El nivel de educación ha bajado porque ¿qué niño puede mantenerse fuerte para poner atención en las escuelas? Lo otro es que también otro tipo de enfermedades que vemos es los granos, ¿verdad? No sabemos producto de qué, pero más que todo es eso, ¿no? Lo que es de nutrición. ¿Y qué pasa si una persona, un poblador indígena, tiene, por ejemplo, diabetes, que es una enfermedad que su tratamiento no es barato y que usted debe seguir una medicación de día a día? Hay diabéticos que se deben inyectar insulina, hay diabéticos que deben tomar metformina, hay diabéticos que se deben medir la sangre. ¿Cómo hace un enfermo de diabetes en una zona indígena, en la selva, para poder enfrentar esa enfermedad? Bueno, en este caso, muchas veces pues se atienden a la medicina tradicional, algunos. Lo otro, pues imagínense si el diabético que no puede cómo curarse, va a depender del hospital, y si no lo hay, ¿cómo? Y los medicamentos son tan costosos para ese tipo de tratamiento casi de por vida. Entonces, eso es un poco costoso y difícil, ¿verdad?, para muchas personas que tienen problemas de diabetes en esas comunidades. Hay centros de salud que funcionan, que son eficientes, que están bien equipados. Eso no sé si, me parece que eso a nivel nacional, si vemos es el tema del centro de salud. Si hace un recorrido casi en todas las comunidades indígenas donde existen puestos de salud, no hay falta de medicina, o sea, no hay abastecimiento de medicamentos, no hay medicamentos. Pongo un ejemplo
en el caso de la comunidad de Playa Muerto. En esa comunidad, una comunidad muy hermosa, turística, en la embajada, a través de la USAID, me parece que se construyó un puesto de salud muy bonito, todo equipado, pero sin medicamentos. Si acaso va a encontrar un Panadol en el botiquín. Y está la instalación, ahí está. Están unas plantas que donaron, ya llevan por el deterioro y el tiempo que ha tenido ahí, no le dan uso. Se está deteriorando. Hay una inversión casi más de $500,000 en esa construcción. ¿Usted cree que en una política de desarrollo del Estado panameño, el tema salud, el tema educación, el tema inversión para el trabajo deberían de estar contemplados en cualquier reforma constitucional? Sí, claro, yo diría más que nada, para mí lo más importante es conocer las dinámicas de las comunidades indígenas. Por ejemplo, al indígena se le dice que para él cosechar mejor tiene que usar pesticidas. Y empiezan a darle algunas recetas, y esto para mí es el cambio o el no entender las formas tradicionales de seguridad alimentaria. Bueno, estamos hablando de seguridad alimentaria. Las comunidades indígenas tienen su autosuficiencia alimentaria. Sin embargo, el Estado lo que hace es introducirles el uso de pesticidas, el uso de elementos que irrumpen la naturaleza y que está provocando enfermedades que antes no existían. La diabetes antes no existía, los hipertensos antes no existían, los hipertensos. La mayoría de las enfermedades que tienen los indígenas, ahora están desarrollando los indígenas, vienen provocadas por políticas erróneas por parte del Estado. Y obviamente cuando vas a los centros de salud, casi ninguna tiene centro de salud, solamente tienen el edificio. Yo estuve en la comunidad Bribri, en el Guabo de Yorquín en Zigzagora hace como unos 15 días, y ahí estaba el centro de salud. Era un monumento a nada, no había nadie ahí, estaban las paredes ahí, plata del Estado, plata de los ciudadanos, que no representaban absolutamente nada en la atención médica. Sin embargo, fuera de todo el sistema de salud están los parteros, están los médicos tradicionales, que son los que hacen las atenciones. Y también, no lo tomé en consideración, pero la deforestación, los cultivos o los colonos cuando entran a los territorios indígenas contaminan las aguas. Y obviamente hay crisis diarreica, hay enfermedades estomacales. Entonces, cuando hablamos de políticas de salud, no lo tenemos solamente que ver hospitales, sino también hay que ver lo preventivo, los aportes que dan los pueblos indígenas en materia de salud. Y eso no está en la Constitución. Aquí hubo un plan, hace 15 años, quizá un poco más, de enviar jóvenes indígenas a estudiar medicina a Cuba. La pregunta que yo me hago, ¿ese plan dio resultados? ¿Regresaron los jóvenes graduados de médicos? ¿Están en las comunidades indígenas? ¿O ese fue un proyecto que en el tiempo se fue diluyendo? Efectivamente, ese fue un plan. Y tengo que reconocerlo, porque hay que reconocer las cosas, que es bueno. Y debiera mantenerse. Porque eso provocó que más de 200 indígenas son médicos ahora. Hay muchos indígenas en Cunayala, hay muchos indígenas también en la comarca Nueve Buglé y en los otros pueblos indígenas, en la comarca en Verá también hay médicos indígenas que conocen bien todo el tema del sistema de salud, pero sin embargo, lamentablemente las estructuras, y voy nuevamente entre lo tradicional y lo occidental, como que no arranca. ¿Ustedes qué están pidiendo hoy para que se logre la titulación de estas tierras? ¿Cuál es el calendario? ¿Cuál sería la hoja de ruta? ¿Qué es lo que debe ocurrir? Porque no solamente hablar o decir, tiene que haber, me imagino, una estrategia hacia adelante. Bueno, nosotros ya nos toca hacer un plan de trabajo en coordinación con la Autoridad Nacional de Tierra, ANATI, sobre todo de tierra indígena. Porque ya si mi ambiente le abre esa puerta para la titulación, ya le compete a ANATI. Pero en eso estamos pues ya estructurando más o menos ya la hoja de ruta para empezar a trabajar a partir de enero en adelante, porque después de esa resolución hay mucho trabajo que hacer. Ir a la ratificación de los polígonos de campo, verificar, o sea, cumpliendo con lo que dice el resuelve de la resolución, pues. ¿De cuántas zonas estamos hablando que habría que considerar que están en áreas protegidas para que sean tituladas como tierras colectivas?
Estamos hablando con aproximadamente como unas 20 que están dentro de áreas protegidas. 20 zonas. Sí, nosotros lo que queremos es que en el trámite de estas titulaciones colectivas se haga conforme a derecho, se haga conforme a la ley, y que ya se deje de politiquear con este tema de las tierras, porque normalmente el obstáculo que hemos tenido, nosotros no estamos en contra de que el colono tenga su derecho también a la tierra, pues es justo, pero sin embargo el Estado en un momento tiene que definir, tiene que darle un alto para que estas comunidades puedan dedicarse al tema del desarrollo. Mientras no tengan, por ejemplo, hay un plan de desarrollo indígena que quieren hablar de que vamos a hacer salud, vamos a hacer vivienda, vamos a hacer agricultura, y los indígenas han dicho muy claro, mientras no tengan un título colectivo, una ley, una seguridad jurídica sobre mi tierra, yo no sé de qué tú me estás hablando. Vamos al cambio comercial y volvemos en los minutos finales de La Tuerca, aquí con el cacique Libardo Membache y con el abogado de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas, Héctor Huerta. Ya regresamos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta en La Tuerca con el cacique Libardo Membache y con el abogado de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas, Héctor Huertas. En estos minutos vamos a hablar de reformas a la Constitución Nacional. Porque pareciera que cuando se va a reformar la Constitución es un asunto que le compete a un par de personas que le dicen notables o que se reúnen en unas comisiones. Y resulta que la Constitución va a regir la vida de todos los panameños, los campesinos, los indígenas, los que viven en los centros rurales, los que viven en las comunidades pobres, las comunidades ricas, los que viven en los edificios, los que viven en las barriadas, hasta de los que viven debajo de los puentes y no tienen mayores recursos. Tienen los pueblos indígenas una postura sobre las reformas constitucionales, tienen demandas frente a este texto que se debe comenzar a discutir a partir de enero en lo que sería el cuarto, el quinto y el sexto debate. Cacique. Bueno, ya nosotros, las autoridades indígenas de tierra colectiva, la CONAPIT, la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá, precisamente estamos consensuando el día 17 de diciembre de este mes con todas las autoridades para presentar una sola propuesta sobre el tema de la reforma constitucional. Dentro de ella, pues nosotros tenemos algunos casos puntuales en la Constitución, la cual nosotros vamos a presentar un solo paquete, un solo bloque, una sola opinión de todos los pueblos indígenas de Panamá. Bueno, pues le dejo al licenciado Huerta de lo que se va a tratar. Sí, yo creo que es una oportunidad, como tú señalas bien, para todos los panameños, y no incluyendo los indígenas, de tratar de arreglar la casa de una u otra manera. Si nosotros hacemos un pasado, lo que ha pasado, nuestras demandas, tenemos problemas con la minería, tenemos problemas con las hidroeléctricas, tenemos problemas con el sentido del subsuelo, y que hay una constitución que está ella misma internamente en conflicto. Por un lado dice respeto a los pueblos indígenas, y por otro lado habla de que el subsuelo es el gobierno y el Estado, y hay una constitución quebrada, diría yo ella quebrada más que nada. Y esta constitución hay que arreglarla, en el sentido de que si decimos que los panameños respetamos a los pueblos indígenas y escuchamos a los políticos, todos dicen los pueblos indígenas son los más marginados, los pueblos indígenas son los más empobrecidos, entonces tenemos que revisar primero el por qué, y hay que hacer reformas constitucionales desde el punto de vista económico. El subsuelo pertenece, si hay petróleo, si hay algún tipo de riqueza, los indígenas tienen que participar directamente y no a través de programitas ni nada por el estilo, ni canonia ni prebenda, no, tienen que participar como pasa en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, subsuelo, cuando hay una empresa petrolera que lo encuentra oro o minería, el primer beneficiario es la comunidad afectada, ya sea indígena, colono, negra, cualquiera. Esa comunidad tiene que ser directamente afectada. Esa reforma hay que hacerla. Ya basta que en Panamá son las empresas canadienses, las mineras que vienen de afuera, sacan todo el oro y todo lo demás, y mira lo que está pasando en Coquín. Esa reforma tiene que hacerse desde el punto de vista económico. Yo veo que nadie habla acerca de eso. Yo estoy de acuerdo con la reforma con respecto a los diputados, pero el punto económico, ¿dónde está? Los pueblos indígenas vamos a demandar esa reforma también. El tema del bosque también vamos a reclamarlo. ¿Cómo es posible que 3 empresarios de madera van a Washington a negociar los bosques panameños con el 90% son de las comunidades indígenas y negras? Entonces, esas cuestiones se tienen que trabajar a nivel constitucional y los pueblos ya tenemos una posición. Lo segundo también es que Panamá es un país
plurinacional. Panamá no es pluricultural, aquí hay muchas culturas, pero también hay naciones, hay nacionalidades, hay autonomías, hay comarcas, hay titulaciones colectivas que deben estar dentro de la Constitución. Si no están dentro de la Constitución, vamos a continuar con esta pelea. Los indígenas se gastan miles de dólares en conflictos legales, dilatorios. En la Corte Suprema decía que todavía no entienden el tema indígena. Yo creo que ya lo podemos aclarar muy claramente en la Constitución. El artículo 90 debe hablar muy claro y decir que los pueblos indígenas tienen derecho a su gobierno, tradiciones, cultura y a su propio desarrollo. Y los pueblos indígenas también necesitan que el Estado invierta lo suficiente para ayudarlos a ellos a desarrollarse. Uno, ¿cómo puede entender, por ejemplo, la comarca de Merá? La comarca de Merá tiene centros regionales de salud, educación, y el Estado no da un solo centavo a estas instituciones creadas por ley. ¿Por qué? Porque no están a nivel constitucional. Yo creo que ya, no solamente, no lo hablo en tema indígena, sino hablo de en todos los sectores del país, también tenemos que ver temas económicos. Y en cuanto al tema también político, también nosotros vamos a exigir, nosotros indígenas, la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas tiene una posición, y la mayoría de los congresos indígenas, nosotros no nos sentimos representados por los partidos políticos. Ahora nos están hablando acerca de los independientes, pero los independientes están fuera de toda la cosmovisión indígena. Los congresos indígenas deben tener derecho a presentar a su candidato o hacer unas elecciones para llevar al Parlamento a un diputado congresal, o un diputado indígena que represente a un congreso indígena, porque él va a representar los intereses del Congreso, no de los partidos políticos. Esa reforma también hay que hacerla. Entonces, nosotros tenemos varias reformas que hemos presentado y tenemos que llamar la atención que la concertación nacional no nos representa. Pero ¿qué va a pasar si lo que se ha dicho es que lo que se aprobó durante estos meses no se puede modificar? Se puede modificar, pero no se pueden incluir artículos nuevos. Eso significa que las demandas de ustedes, bajo el esquema que está ahora mismo en la Asamblea Nacional, no tienen ninguna posibilidad de ser aprobadas, a menos que las reformas sean retiradas y se comience de cero. Yo creo que las condiciones se hacen para el futuro. Para el futuro. Y nosotros, obviamente, claramente hay una posición clara, no solamente los indígenas, a nivel nacional, de repudio a las reformas tal como están aprobadas. Y yo creo que si el presidente un poco es inteligente y los diputados son inteligentes, yo creo que deben retirar la reforma y hacer una correcta consulta a las comunidades indígenas y a los otros sectores del país que están quejando. Cacique, si no se incluyen las peticiones, las sugerencias de los pueblos indígenas en esta reforma, ¿ustedes irían a un referéndum a votar por esa reforma? Bueno, con respecto a eso, ya la posición de las autoridades han dicho que no a la reforma. Fue clara, y precisamente el día 17 hay una reunión de todas las autoridades a nivel nacional para evaluar y analizar eso con nuestros asesores legales, casualmente el licenciado Huerta y otro equipo de abogados que tenemos, la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá. Pero en realidad, todo proyecto de ley que afecta a los pueblos indígenas, créanme lo que nosotros vamos a pronunciarnos. Si el gobierno decidiera, o las autoridades, o la concertación, o los que están involucrados en este movimiento de promover unas reformas, decidieran, vamos a hacer un alto, devolvemos el paquete de reformas al primer debate y vamos a incluir las demandas de amplios sectores, entre esas las de los pueblos indígenas, en lo que tiene que ver con la reforma política que están proponiendo los pueblos indígenas, que tengo entendido que es que en las comarcas, en las regiones autónomas, sean candidatos aprobados por las directivas comarcales, por los congresos, ya sean los congresos en Veragua, UNAM, Bribri, Naso, Nove Buglé o Guna, y que además se aprobara que cualquier recurso natural que esté dentro de la comarca para ser explotado tiene que ser con la aprobación y la participación de los congresos y las autoridades locales para que los beneficios sean para las comunidades, que es la gran pregunta que nos hacemos un gran número de panameños. Si hay una mina, por ejemplo, en la comarca Nove Buglé, como Cerro Colorado, esa mina le pertenece a la comunidad. ¿Y por qué explotar una mina y que la comunidad no se gane gran parte de esa riqueza? Para construir el desarrollo del que estamos hablando. Porque no es solamente una carretera,
o poner una escuela y después no darle mantenimiento. Es que el desarrollo sea sostenible en las comunidades indígenas. Si eso ocurriera, ¿ustedes cambiarían de postura? Claro que sí, porque lo que nosotros queremos es que se consulte y se tome en cuenta y se respete la decisión de las autoridades tradicionales. O sea, que se consulten a la base, que no se tomen decisiones solo sin el conocimiento de las autoridades, porque todos los programas y proyectos lo hacen solo dentro de los territorios indígenas sin la consulta de las autoridades. Entonces, créanme que si de ser tomado en cuenta la propuesta nuestra, creo que estaríamos hablando ya de una forma más amigable. Si ahora que comience en la Asamblea Nacional el debate, se tome la decisión de continuar sin incluir ninguna de las propuestas, sugerencias o demandas que hay en la mesa, como en el caso de los pueblos indígenas, que por lo que ustedes me han dicho hay una posición común de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas y de todos los pueblos indígenas, ¿ustedes llamarían a votar no en el referéndum? Sí, claro, yo creo que habrían varias acciones que la Coordinadora Nacional debe decidir con todos los congresos indígenas para analizar lo que nos proponen los diputados, y me parece a mí que eso sería un no a las reformas tal como están planteadas. Un segundo y a la Corte, porque hay una ley 37 de 2016 aprobada por la Asamblea Legislativa y nos establece que cualquier acto administrativo que incluye también un acto constitucional debe ser consultado de forma culturalmente apropiada a los pueblos indígenas. Y una mesa de concertación nacional no representa los intereses de los pueblos indígenas y vamos a nivel nacional y a nivel internacional. Lo importante para nosotros es que estamos luchando por el futuro de nuestros pueblos. Y mientras el futuro de nuestros pueblos no tiene precio, y nosotros vamos con todo a exigir lo justo. Las demandas que son justas, históricas, y como dijo el cacique, que están ya en una declaración de Naciones Unidas y en una declaración de la OEA, en donde establecen los derechos de los pueblos indígenas que no están en la Constitución política panameña. Nosotros sí consideramos que los diputados deben analizar esto con detenimiento, porque se trata de un tema de derechos humanos. Y los derechos humanos no son negociables. Ahora que hablamos del cacique Bembachi, explíqueme, ¿quién es un cacique? Porque aquí hablamos del cacique como el líder de un pueblo indígena. ¿El cacique qué representa? ¿Es un administrador? ¿Es un político? ¿Se parece a un diputado? ¿Qué es? Bueno, el cacique es el representante legal de todas las comunidades indígenas. En caso de mi persona, yo soy el cacique general, pero para toma de proyectos grandes, macroproyectos dentro de las tierras colectivas, el que decide el Congreso General. Por encima de mí está el Congreso General. O sea, usted no puede tomar decisiones sin consultarlas al Congreso General y que él no le apruebe o rechace. Sí, así es. El Congreso General es la máxima autoridad de toma de decisión, expresión y decisión. Entonces la respetamos mucho. Entonces, también somos políticos, porque también político es trabajo, no política es partido. Estamos vinculados en diálogo, en negociaciones con los gobiernos de turno, y así sucesivamente, siempre y cuando por los intereses de las comunidades. Nosotros somos elegidos por el Congreso General. Para un cacique, el representante es la máxima autoridad, es el que pone las comunidades para que represente ante el Estado. Haciendo un resumen, ya en los minutos finales del programa. Aquí hay una demanda de tierras colectivas en áreas protegidas. Hay una resolución del Ministerio de Ambiente que abre la posibilidad, digo abre la posibilidad porque no es un hecho real, que estas demandas se conviertan en realidad. Me han dicho que son 20 comunidades distribuidas en varias provincias: Panamá, Colón, Darién. ¿Qué es lo que sigue ahora? O sea, porque, bueno, hay una resolución, hay unas demandas, hay un propósito, pero ¿qué sigue ahora? ¿Hay un plazo en el tiempo? ¿Tienen acciones legales? ¿Van a hacer concentraciones? ¿Tienen reuniones? Yo creo que el Ministerio de Ambiente está bastante claro en cuanto a que ya no hay contradicción entre
los fines de conservación y protección del ambiente, que es todos los panameños, y la existencia de títulos colectivos dentro de la área protegida. Y esto allana una cosa importante para todos los panameños, el caso que está en la Corte Suprema de Justicia, el caso de la comarca Nasso-Yardí, que una de las obstáculos que planteaba el presidente Varela. Se habló de la comarca Nasso, pero sabemos poco de la comarca Nasso. ¿Dónde queda esa población? ¿Quiénes son los Nasso? La comarca Nasso les conocen como, bueno, en los textos escolares hablan de Teribe, son los Nasso-Yardí. Y ellos están en Boca del Toro, entre la provincia de Changuinola, en la provincia de Boca del Toro, y son fronterizos con la provincia de la República de Costa Rica. Ellos se rigen a través de un rey y tienen un consejo Nasso, o sea, aproximadamente unas 8 comunidades, si es que no me engaña mi memoria. Y ellos tienen una área que coincide con el PILA, Parque Internacional de la Amistad. Y uno de los obstáculos para la comarca Nasso ha sido fundamentalmente esto es la conservación. Esta resolución del ambiente establece muy claramente estos dos derechos conculcados. Y obviamente ahora, en el caso de aquí de titulaciones colectivas, ya dan el pase, el visto bueno, ya se van a hacer los planes de manejo, las comunidades van a hacer los planes de manejo, porque el título no es por tener una tierra, sino porque darle un mantenimiento y darle sostenibilidad. Se van a hacer los planes de manejo de Pibasal, Mercadeo, Mahechiman y todo, cada uno se van a presentar a Mi Ambiente y Mi Ambiente va a dar el visto bueno forestal para que la NATI haga el trámite y la adjudicación a las tierras de acuerdo a los mapas que hay ahí y también resuelva si hay oposiciones. Si hay terceros que están opuestos, también se resuelva lo que en derecho corresponde y se adjudique el título de propiedad. ¿Qué pasa antes? Antes no hay esta protección, hay invasiones, talas. ¿Qué pasa después del título? Después del título ya la gente no se mete. Ya el bosque empieza a regenerar nuevamente, en el caso de Arimán, en el caso de Pipetí. Una vez que pasó todo esto, se dieron los títulos, empezaron a regenerar los bosques. Ya empezaron a tener nuevos contratos con otras empresas interesadas en el tema de conservación. Entonces eso ha producido desarrollo, seguridad a las comunidades, y yo creo que ha sido bastante acertada la resolución de Mi Ambiente, en el sentido de ya no hacer más obstáculos. ¿Ustedes tienen esperanzas que les titulen las tierras colectivas que están esperando desde hace 30 años? Bueno, licenciado, de verdad yo me siento confío en este gobierno, y cuando hay voluntad se hace. Y lo que se hizo el gobierno actual, en este caso el ministro de Ambiente, en poco tiempo, en pocos meses, su palabra fue un hecho y es una noticia muy positiva para las comunidades indígenas que estaban dentro del parque. Por lo tanto, yo confío en la administración del gobierno actual, no es porque sea, sino que deposite ese voto de confianza en el presidente Nito Cortizo y el ministro de Ambiente y el director nacional de ANATI, de que sí se va a titular, cumpliendo con todas las normas que requiere lo que dice la resolución. Esperamos que las autoridades escuchen a los pueblos indígenas y a sus dirigencias, porque son reclamos de carácter social importantes, porque estamos hablando de una nación, de un país, porque las comunidades indígenas no están proponiendo crear su propia república, es ser parte del país que por años y años y años les han negado unos derechos que son justos y acentrales. Este ha sido La Tuerca, nos vemos el próximo domingo. Hemos presentado